Warren Buffett es uno de los mejores inversores de todos los tiempos. Ha conseguido una rentabilidad anual compuesta del 9,7% en su holding empresarial Berkshire Hathaway en los últimos 18 años. Una de sus claves ha sido siempre su criterio a la hora de asignar capital, es decir, de decidir dónde invertir en cada momento. Buffett explica por qué los directores ejecutivos deben aprender a ser excelentes asignadores de capital. 1. Las empresas rentables generan efectivo que debe invertirse. Y 2. Buscar ayuda externa generalmente empeora las cosas. La asignación de capital creo que es un concepto clave que he visto poco desarrollado, por lo menos en la comunidad inversora hispana. Cuando invertimos en una empresa y compramos acciones, estamos dando ese dinero al equipo gestor que nos representa y que va a ser el encargado de invertir y mover ese dinero de los accionistas para intentar aportar valor a largo plazo, por lo que debemos entender cómo y por qué lo está haciendo. Por lo que debemos entender cómo está actuando y si esa actuación tiene sentido. Ya que si no, como podéis ver en muchos ejemplos en bolsa que tienen CEOs y equipos gestores que son malos asignando capital, vuestras inversiones pueden caer e ir muy mal a largo plazo. Y como digo, esta ha sido una de las principales claves de Warren Buffett, que dice lo siguiente sobre el tema. Los directores ejecutivos que reconocen su falta de habilidades para la asignación de capital, que no todos lo hacen, a menudo intentarán compensar recurriendo a su personal, consultores de gestión o banqueros de inversión. Charlie y yo hemos observado con frecuencia las consecuencias de tal ayuda. En general, creemos que es más probable que acentúe el problema de asignación de capital que lo resuelva. Por lo tanto, vamos a hacer un análisis exhaustivo de las diferentes formas que existen de asignación de capital para que cuando acabéis este vídeo sepáis qué están haciendo las compañías en las cuales estáis invertidos con vuestro dinero. Y así también veremos qué es lo que aporta más valor a los accionistas a largo plazo. Lo haremos, como podéis ver, a través de un artículo muy bueno que recomiendo y que os dejaré en la descripción de Michael Mauboussin sobre la asignación de capital. Veremos en este caso 4 conceptos clave dentro de la asignación de capital. 1. El M&A, fusiones y adquisiciones. 2. Gastos de capital, el CAPEX. 3. Net Working Capital, el fondo de maniobra neto. Y 4. Los dividendos y las recompras. Este último apartado será muy interesante. Por todo este contenido tan solo te pido que te suscribas aquí debajo y que dejes un gran like para apoyar a este canal, a toda la comunidad que estamos creando entre todos y también todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo. Antes de empezar con estas subdivisiones, aquí os muestro un resumen de las diferentes fuentes de capital que tiene una empresa y su potencial uso posterior. Vemos que a partir del negocio tienes un cash flow operativo y también puedes vender activos. Y después puedes conseguir capital a partir de la emisión de acciones, la dilución y también de la emisión de deuda. Por otro lado, ¿para qué puedes usar o cómo puedes usar ese capital? En el negocio puedes hacer muchas cosas como M&A, CAPEX, Net Working Capital, cosas de las cuales hablaremos posteriormente, o si no puedes devolver esa caja, devolver ese dinero a los accionistas en forma de recompras, que también hablaremos, de dividendos y de prepagos de deuda. Algo clave y algo que debemos entender cuando analizamos una compañía es que queremos que su retorno sobre el capital invertido, el retorno sobre aquello que está invirtiendo, sea superior a su WACC, que el WACC es el coste de capital, lo que le cuesta financiarse, como por parte de los accionistas como por parte de deuda bancaria. En el estudio se descubre que solo 38 de las 5.760 observaciones, o lo que es lo mismo, menos del 1%, estaban por encima de ese umbral que vemos en esta imagen. La gran mayoría de las empresas podrían mejorar su desempeño financiero aumentando su reasignación de capital. Por ejemplo, existe una correlación directa entre el tamaño de una compañía y la compensación de los directivos. Este tema lo hablamos en el último vídeo, donde analicé la compensación, los sistemas de incentivos del equipo gestor. Voy a dejar el vídeo aquí arriba y creo que es muy interesante que os paséis a verlo. Igualmente después os lo dejaré para que lo veáis. La cuestión es que, por ejemplo, hay muchas compañías que crecen de manera inorgánica, haciendo adquisiciones, y muchas veces el equipo gestor está incentivado de manera variable a adquirir los bonus a corto plazo y a largo plazo si cumplen ciertos objetivos de crecimiento en ventas o crecimiento del beneficio operativo, etc. Y eso no está o no es lo que deseamos al mirar una compañía, ya que un equipo gestor con estos incentivos lo que va a hacer es comprar otras empresas, adquirirlas y así aumentar ventas, aumentar el beneficio operativo, etc. Pero
que compre otras compañías y que crezca. Ese crecimiento no quiere decir que sea un crecimiento rentable, no sabemos qué múltiplos, qué precio está pagando por esas adquisiciones, por lo que podría estar destruyendo valor. Esto lo toco mucho en el vídeo anterior del canal. Siguiendo con el tema, vemos en esta imagen el ciclo de vida de una compañía y es importante para evaluar la asignación de capital, ya que los estudios empíricos muestran que el retorno de la inversión mejora a medida que una empresa pasa de la etapa inicial a la mitad de su ciclo de vida, lo que refleja la absorción de la inversión inicial. Una forma de evaluar si una empresa requerirá de capital externo es comparar su tasa de crecimiento, lo que sería el NOPAT, es decir, el beneficio operativo después de tener en cuenta las tasas, los impuestos, con su retorno sobre el capital invertido, su ROIC, lo que retorna a esa compañía, lo que genera a través de su capital invertido. ¿Cuánto genera por cada dólar invertido? Aquí vemos que gran parte de las compañías tienen un alto porcentaje de financiación interna y después de nueva deuda. Vemos que la emisión de acciones es negativa, probablemente porque cada vez hay más recompras de acciones, que es algo opuesto a la dilución. La cuestión es que las compañías que crecen a un ritmo más elevado que su ROI, que su retorno, necesitan de capital externo para mantener ese crecimiento, lo cual es positivo siempre que el ROI, como hemos dicho, sea más elevado que el WACC. En la siguiente imagen podemos ver cómo las empresas de los Estados Unidos asignaron capital en 2021, tanto en cantidades absolutas como en porcentaje de las ventas. El gasto total fue de 7,1 mil millones de dólares y vemos que lo que más se está haciendo es M&A, fusiones y adquisiciones, y inversión en gastos generales y administrativos, sin contar I+D, y después en CAPEX. La realidad, lo que vemos en este estudio es que las compañías, al contrario de lo que decíamos hace un momento, tienen un ROIC superior a su tasa de crecimiento, por lo tanto acumulan caja, hay una caja, un efectivo que no están invirtiendo en el propio negocio. Aquí vemos que el ROIC promedio fue del 9,1% del 90 al 2021 y la tasa de crecimiento promedio, el NOPAT, fue del 8,5%. La siguiente imagen muestra que el crecimiento promedio del capital invertido, después de ajustar por inflación, fue del 4%. Las empresas generan más efectivo del que invierten. Las inversiones agregadas, incluidas las recompras y los dividendos, han crecido a una tasa del 6,6% desde 1990. En la siguiente imagen podemos ver la estimación del exceso de efectivo y las inversiones a corto plazo como porcentaje de los activos totales de las empresas en el Russell 3000. El promedio fue del 5,4% en el 85 y del 10% en el año 2021. Por lo tanto, vemos un escenario en que la mayoría de las compañías están acumulando efectivo y por lo tanto ese efectivo debe moverse, debe ser asignado, por lo que ahora veremos varias alternativas que tienen las empresas para asignar este capital. Para todos aquellos que estéis interesados en crear o ya tengáis una cartera de acciones, os quiero mostrar dónde podéis encontrar ideas de inversión gratuitas. Se trata de Freedom24, un broker con más de 1 millón de instrumentos, entre ellos acciones, ETFs, opciones y futuros. Además, con la plataforma se tiene acceso a las 15 bolsas de valores más grandes de Estados Unidos, Europa y Asia. Y algo muy interesante, como os digo, es que si os registráis de manera gratuita y vais al apartado de servicios y clicáis en qué comprar, os aparecerán muchas tesis de inversión de empresas cotizadas en bolsa, de sectores e incluso de ETFs. Por ejemplo, aquí tenéis una de las tesis donde se os explica y argumenta por qué podría ser una buena idea de inversión, con un análisis exhaustivo que incluye también su valoración. Obviamente no son recomendaciones de comprar y de venta, pero es un muy buen sitio para generar ideas. Ahora también tienen una oferta válida desde el 6 hasta el 17 de abril incluidos para clientes nuevos y usuarios ya existentes, donde podéis conseguir una acción de regalo con el promo code Easter 2023. Tenéis el link aquí arriba y también en la descripción junto con toda la información necesaria para conseguirla. Primero vemos las fusiones y adquisiciones, que como hemos visto es la principal asignación de capital que tienen las compañías americanas, por lo menos actualmente. Las fusiones y adquisiciones también se correlacionan con niveles más altos de cotización y valoración de las acciones. Es decir, por ejemplo, durante los últimos 35 años, el pico de más actividad de M&A, medido como porcentaje de las ventas, se produjo durante la fuerte recuperación del mercado a finales de la década de los 90. Entonces, el M&A desde fuera se ve muy bonito y muy fácil, ya que estamos adquiriendo otras compañías, creando sinergias, añadiéndolo a nuestro portafolio, a nuestro negocio y siendo rentables. Pero esto no es así, porque debemos siempre pensar que detrás de esas adquisiciones hay procesos muy tediosos de investigación de M&A, procesos de regulación, abogados, etc.
hay mucho dinero de por medio y después hay personas detrás de cada negocio que deben ser capaces de integrar esa adquisición y de conseguir esos objetivos y esas promesas que están haciendo a los accionistas. La primera razón por la cual muchas estrategias de M&A no funcionan es porque la prima pagada, el sobreprecio que pago por esa adquisición es muy elevado y eso hace que el comprador, aunque aumenten sus ventas, su EBIT, etcétera, no recupere su inversión a largo plazo. Entonces, cuando una compañía también hace una adquisición estratégica y la intenta adquirir y añadir a su grupo, requiere cierto esfuerzo y en ese esfuerzo la competencia puede ponerse las pilas, puede acelerar su crecimiento y recrear los mismos beneficios que tendrá esa adquisición con su propio negocio. Después, también un vendedor de una compañía pues normalmente exige un pago por adelantado a cambio de ciertos beneficios futuros inciertos, lo que crea un escepticismo entre los inversores que está justificado. Y a diferencia de muchas otras decisiones, revertir una decisión de compra de M&A es muy complicado de hacer. Entonces, muchas veces también en las acciones de la compañía adquiriente acostumbran a bajar después de que se anuncia una adquisición. Por ello, en estos casos hay una transferencia de riqueza entre la compañía adquiriente, la compradora y la compañía o la empresa adquirida, la parte vendedora. Y ahí los accionistas de la compradora pierden y los accionistas de la vendedora ganan. Este es el resultado de la prima del sobrepago que se hace al comprometerse en esa adquisición. Un estudio reciente de 1.267 transacciones del 95 a 2018 mostró que el precio de las acciones del comprador bajó el 60% de las veces en el momento del anuncio. El estudio también concluye con algunos resultados muy interesantes y es que las transacciones funcionan mejor de media cuando se hacen solo con caja o con efectivo que comparándolo cuando se hacen con caja, con un mix de caja y acciones o con solo acciones, ya que cuando pagas con caja estás diciendo a los accionistas que si no pagas con acciones es porque crees que tus acciones están baratas y como cuando yo compro a otra compañía con acciones, mi moneda es mi acción, yo debo pagar con acciones cuando creo que mi moneda está cara, cuando la acción está sobrevalorada y no voy a pagar con una acción con una moneda débil, ya que voy a tener que pagar más monedas. Por lo tanto, cuando pago en efectivo, solo en efectivo, estoy diciendo que mis acciones posiblemente estén por debajo de su valor intrínseco, estén baratas y por ello no utilizo ese instrumento, lo cual es algo positivo para los accionistas invertidos. Y después también algo que es lógico y es que las compañías que hacen adquisiciones estructurales o de cambio de negocio o de un mix de dos negocios muy distintos funcionan peor que aquellas, por ejemplo, serial acquirers, compañías que empiezan a adquirir otras empresas que son del mismo sector, son del mismo nicho y que tienen sinergias más adaptables y más ciertas. La cuestión aquí es que el M&A tiene resultado positivo cuando obtenemos un retorno mayor que la prima que hemos pagado. Entonces, Mark Zeroware en ese estudio sugiere que los compradores e inversores utilicen esta fórmula, que es el valor presente neto del trato, del deal, del M&A es igual al valor presente de las sinergias menos la prima. La reacción inicial del precio normalmente es positiva cuando esta fórmula es positiva, es decir, que ese valor de las sinergias va a ser positivo a la prima. Y normalmente cuando hay un deal o un trato de M&A, el equipo gestor y la directiva ofrece datos cada vez más de cuántas sinergias van a haber. La cuestión después va a ser si esas sinergias son ciertas a largo plazo. La prima se calcula como la diferencia entre el precio que paga un comprador y el precio prevaleciente del objetivo antes de cualquier expectativa de un trato. Es decir, por ejemplo, si las acciones de una empresa objetivo cotizan a $100 y un comprador ofrece 145, la prima es del 45%, 45 partido 100. Y aquí vemos la prima media del M&A del 85 al 2021, que está en torno al 45%. Visto un poco el M&A y visto también que es un proceso difícil más de lo que parece por fuera, de hecho aquí os voy a dejar también un vídeo, uno de los últimos episodios del podcast Entre Inversores, donde traigo a un CFO, a un director financiero de una empresa española, Yo Guardo, para que nos cuente su perspectiva y cómo él es inversor particular, pero además es directivo dentro de una compañía, cómo ve la inversión desde fuera y cómo la ve desde dentro, ya que él en su compañía crece también de manera inorgánica y explica en el podcast cómo hace el M&A
y todo el proceso que conlleva, que es más difícil de lo que creemos desde fuera. Dicho esto, seguimos con la alternativa número 2 que veremos en este vídeo, que es el CAPEX o los gastos de capital, aquel dinero que reinvertimos en el negocio para que siga operativo. Debo destacar y también decir que el CAPEX se puede dividir en dos. Tenemos el CAPEX de mantenimiento, que es el CAPEX que digo necesario para que la empresa siga viva, lo que necesito reinvertir en mis fábricas, en mis coches, en mis utensilios para que la empresa siga funcionando. Y después tenemos el CAPEX de crecimiento, que es aquella parte del CAPEX que se destina, como su propio nombre indica, a que la compañía siga creciendo, a lo mejor invirtiendo en 2 nuevas fábricas para expandir el negocio. Aquí tenemos una imagen que muestra los gastos de capital de manera absoluta y como porcentaje de las ventas desde el 85 al 2021. Durante este periodo, el gasto alcanzó un máximo del 11% de las ventas en el 88 y un mínimo del 5,4% de las ventas en 2009. El gasto se recuperó al 7% de las ventas en el 2015, reflejando aumentos en el gasto en los sectores de energía y materiales, pero se ha reducido como porcentaje de las ventas en los últimos 6 años. El gasto de 2019 a 2020 cayó un 14% como resultado de la pandemia mundial. Normalmente cuando estimamos los beneficios y los estados financieros de una empresa a futuro, se utiliza la depreciación como aproximación al CAPEX de mantenimiento, ya que suelen ser muy parecidos. Pero esto también indica el estudio que es incorrecto debido a 2 cosas. Una, la inflación, y 2, la obsolescencia. En periodos de aumentos de precios como en 2022 con esta inflación, el CAPEX aumenta. Por lo tanto, como la depreciación está basada en un coste histórico y ahora nuestro gasto es superior, ya no son el mismo dato y cada vez difieren más. Y después también tenemos la obsolescencia tecnológica, y es que nosotros calculamos una vida útil para un activo, por ejemplo una maquinaria de 6 años o 10 años, pero a lo mejor debido a esta obsolescencia tecnológica la maquinaria ya no sirve al cabo de 5 años, por lo que estamos sobreestimando esa vida útil. Estamos diciendo que valdrá o que esa máquina durará 10 años, pero realmente durará 5. Y la cuestión aquí es que cuando yo compro una maquinaria, la gasto hoy, sale en mi estado de flujos de efectivo, en mi cash flow. Pero, por como muchos ya sabréis, de manera contable se debe depreciar año tras año. En esa depreciación, si yo estimo que va a durar 10 años, pues ese gasto lo podemos dividir en 10, si la amortización fuera lineal. Ahora no voy a entrar en estos detalles, pero lo podemos dividir por 10. Y eso es lo que vamos a gastar en nuestro estado de pérdidas y ganancias cada año, esos 10 años. Pero si ahora la maquinaria dura 5 años, pues esa depreciación, si la dividimos entre 5, va a ser más elevada. Por lo que hemos tenido un gasto más bajo en depreciación, porque estábamos estimando 10 años, que realmente era más elevado, por lo que estábamos infravalorando la depreciación. Aquí se llega a la conclusión de que la depreciación subestima los gastos de capital de mantenimiento en un 20%. Este porcentaje varía sustancialmente según la industria. Así que pasamos a nuestra tercera fuente o tercera alternativa de asignación de capital, que es el Net Working Capital o el fondo neto de maniobra. Este capital neto de trabajo es lo que necesita la compañía para operar a corto plazo. Normalmente se tienen en cuenta las principales partidas, como son la cuenta de clientes a cobrar, la cuenta de proveedores a pagar y el inventario. Es decir, activos circulantes menos pasivos circulantes. Si tenemos unos inventarios y unas cuentas a cobrar más grandes que unos pasivos a pagar, es positivo porque tenemos más activos que pasivos, y es lo que sería un fondo de maniobra positivo. No obstante, también hay excepciones, ya que un fondo de maniobra negativo, como por ejemplo el de Mercadona, no tiene por qué ser malo. No, académicamente se dice que sí, pero no tiene por qué, ya que solo hago esta excepción para explicar este concepto y continúo con el vídeo. Pero en el caso de Mercadona, cuando salimos por la puerta, estamos pagando directamente, por lo que nuestra cuenta de clientes a pagar es muy reducida, porque no hay clientes que te paguen a 30, 90 días, sino que te pagan al momento de salir de la tienda. En cambio, los proveedores, los que te traen frutas, verduras, carne, etcétera, sí que les pagas a 30, 60, 90 días, por lo que tienes unos accounts payables, unos pagos a proveedores más grandes que los pagos de los clientes, pero eso no tiene por qué ser negativo, ya que te estás financiando con los propios proveedores. Primero recibes todo ese material y antes de tener que pagarlo ya estás cobrando por ello, y eso hace que sea un working capital negativo y que por lo tanto en el caso de Mercadona pueda abrir nuevas tiendas con ese dinero, ese material de los proveedores antes de pagarlo. El proveedor me adelanta
un dinero, unos productos, me está financiando de manera gratuita, porque tengo hasta 60-90 días para utilizar esos recursos para abrir otra tienda, por ejemplo, cobrar de los clientes y con eso repagar lo que debía anteriormente. Espero que quede claro, pero simplemente era para hacer ese inciso. Si os gusta, os puedo desarrollarlo más en otro vídeo. La cuestión aquí es que encontremos normalmente compañías con más activos a corto plazo que pasivos. Entonces, cuando una compañía crece, pues va a necesitar más activos y que por lo tanto ese neto sea positivo. Y que así a consecuencia, cuando creces, necesites más activos y que por lo tanto debas reinvertir más capital. Sin embargo, no le vamos a dar mucha importancia al net working capital porque cada vez tiene menos importancia. Aquí vemos que el capital de trabajo neto era casi del 30% de los activos en la década de los 70 y es menos del 10% de los activos en la actualidad, una reducción de los niveles de inventario. El resultado de una tecnología más sofisticada y un cambio hacia negocios basados en intangibles es el mayor impulsor de esta caída. Así que no le vamos a dar tampoco mucha importancia y vamos a pasar al siguiente y último apartado, que es bastante importante y a muchos nos gustará, ya que son los dividendos y las recompras. La suma de efectivo que una empresa puede pagar a sus accionistas en el largo plazo se determina como el valor que está otorgando a esos accionistas. Los dividendos y las recompras es una forma de avanzar ese efectivo, de avanzar el valor. Tanto el dividendo como las recompras, si ponemos ciertas condiciones, son lo mismo y nos dan el mismo resultado, sin tener, por ejemplo, condiciones drásticas como el efecto de las tasas impositivas. Sin embargo, es cierto que tienen un concepto mental muy distinto, tanto por parte de los inversores como por parte del equipo gestor, porque los dividendos, una vez se empiezan a repartir, es ya como un pago no discrecional, algo obligatorio que entra dentro del gasto y la inversión de cada año de la compañía, y a la gente, sobre todo a los inversores en dividendos, les gusta que sea un pago constante y creciente en el tiempo. En cambio, las recompras es algo que se ve de manera mucho más esporádica y que se ejecuta normalmente cuando el equipo gestor cree que las acciones están por debajo del valor intrínseco, ya que no deja de ser una inversión en la propia empresa, en las propias acciones de la empresa, y lo haremos cuando creemos que las acciones están baratas, no lo haremos cuando estén caras. Cuando estén caras, lo mejor será, por ejemplo, emitir más acciones, ya que estamos emitiendo una moneda cara y tendremos que emitir menos de esa moneda para recaudar el mismo dinero de que si estuviera más barata. Como resultado, podemos ver que los dividendos son mucho menos volátiles que las recompras. La desviación estándar de la tasa de crecimiento de los dividendos del 85 al 2021 es de alrededor de una cuarta parte de las recompras. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia aquí? Y que mucha gente no entiende, y es que el dividendo es fácil de entender porque te dan un dividendo y sale efectivo de la empresa que recibes como accionista. En cambio, la recompra es distinta porque solo recibes efectivo los inversores que deciden vender esas acciones a la propia empresa. Es decir, la empresa recompra acciones, yo decido que las mías quiero que sean recompradas, les doy esas acciones y recibo el efectivo. Pero por el contrario, si no quiero que me recompren esas acciones, me quedaré en una compañía y ahora, al haber menos accionistas, tendré un porcentaje más elevado a nivel individual dentro de esa empresa. Habrá menos acciones en circulación y mis acciones, a consecuencia, van a valer más. En esta imagen tenemos las recompras como valor absoluto en dólares y como porcentaje de los ingresos netos de las empresas en el Russell 3000 del 85 al 2021. El porcentaje de los ingresos netos que las empresas están pagando en recompras fue significativamente mayor en los últimos 10 años de este periodo. Entonces vamos a mostrar ahora un ejemplo simple con varios escenarios para ver cómo quedaría la situación si recompramos acciones caras, acciones baratas y si repartimos dividendo. El valor de la empresa que suponemos es de $100.000 y hay 1000 acciones en circulación, lo que significa que el valor intrínseco por acción teórico es de 100.000 partido 1000. Aquí tenemos los tres escenarios. Lo primero que debemos ver es que la empresa decide devolver $20.000 a los accionistas. En los tres escenarios pasa lo mismo, y es que tras el desembolso, el valor de la empresa será de $80.000. No hay valor creado ni valor perdido. Antes del pago la empresa vale $100.000 y después del pago la empresa vale $80.000 y los accionistas tienen 20.000 en el bolsillo.
Entonces, queremos entender las transferencias de riqueza que suceden, que eso es lo que aporta y lo que destroza valor. Comencemos con la suposición de que el precio de las acciones es de $200, es decir, el doble del valor real, del valor intrínseco. En el escenario A, la empresa compra 100 acciones, $20.000 partido 200, lo que deja $80.000 de valor corporativo, de valor de empresa, y 900 acciones en circulación, ya que hemos comprado 100. Los accionistas que venden ganan $100 por acción, $200 de ganancias menos $100 del valor, es decir, 100. Y los accionistas que continúan en la compañía pierden $11,11 por acción, es decir, 88,89 de valor menos 100 de valor inicial es menos 11,11. La recompra de acciones sobrevalorada beneficia a los vendedores a expensas de los tenedores actuales. Ahora vamos a mirar lo que sucede si las acciones cotizan a $50 por acción, la mitad de su valor intrínseco, es decir, cuando están baratas. La empresa puede comprar 400 acciones en el escenario B. Esto deja un valor de 80.000 y 600 acciones en circulación, ya que hemos comprado 400. Los accionistas que venden pierden $50 por acción, $50 de ganancias menos $100 que es el valor actual, es decir, menos 50. Y los accionistas que continúan en la compañía ganan 33,33 por acción, 133,33 de valor continuo menos $100 de valor inicial, esos 33,33 dólares. La recompra de acciones cuando están infravaloradas beneficia a los tenedores actuales a expensas de los vendedores. Para completar este análisis tenemos el escenario C, que considera el caso en que la empresa paga un dividendo de $20 a todos los accionistas. El precio de las acciones no importa, el valor de la empresa cae a 80.000, cada accionista recibe $20 por acción, 20.000 partido 1.000 y solo las consideraciones fiscales determinarán cuánto puede quedarse cada accionista. Y aquí vemos como realmente recomprar acciones por debajo del valor intrínseco aporta valor y por encima no aporta valor, sino que lo aporta a los que realmente venden, son recomprados. Y por otro lado, el dividendo es algo mucho más estable, que se entiende mejor, ya que simplemente sale caja de la empresa. Este sería el último ejemplo de alternativa. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Sé que es un vídeo un poco complejo y que son variables que podría tardar horas en explicar, pero os he querido dar estas pinceladas para que podáis entender un poco cuáles son las opciones que tienen los equipos gestores a la hora de utilizar vuestro dinero y cuáles pueden ser las mejores y cuáles son las facilidades y dificultades. De nuevo, espero que os haya gustado este vídeo. Recordad suscribiros aquí debajo y activar las notificaciones y dejar un gran like para apoyar a este canal. Y aquí os voy a dejar el vídeo anterior donde explico el sistema de incentivos del equipo gestor, algo también muy importante para que estéis alineados con ellos. Es decir, que ellos, como vosotros, los accionistas, quieran que el valor de las acciones aumente. Recordad siempre invertir con cabeza.